Bienvenidos a Club de Prensa en NTN 24. Transmitimos desde Washington a 3 cuadras de la Casa Blanca. Al final de este programa, no lo olviden ustedes, lo pueden encontrar completo o pueden encontrar a partes de este espacio en nuestra página de Facebook, también por nuestra cuenta de Twitter, y el audio, el podcast, lo pueden escuchar ustedes en SoundCloud. Y tenemos varios invitados hoy a este programa, especialmente por las elecciones presidenciales en el Perú. Los resultados todavía no se conocen en un 100%, pero en algunos minutos, en algunas horas sí. En primer lugar está Ian Vázquez, peruano, investigador, director del Centro para la Libertad y la Prosperidad del Cato Institute aquí en Washington. Bienvenido a esta mesa, Ian. Gracias. María Luisa Rosell, corresponsal de Radioprogramas del Perú, bienvenida también. Gracias, Juan Carlos. Juan Carlos Hidalgo, investigador del Cato Institute, bienvenido a este programa. Buenos días. Y Muri Jensen, analista política del Club de Prensa, bienvenida también. Gracias. Y el primer asunto, María Luisa, tiene que ver con las elecciones en el Perú. Se enfrentaban Pedro Pablo Kuczynski y Keiko Fujimori. Según los últimos datos, que aparecen además en la página de Radioprogramas del Perú, escrutado el 92%, falta un 8% aproximadamente, Pedro Pablo Kuczynski obtiene el 50,32% de los votos y Keiko Fujimori el 49,68%. Es decir, hay una ventaja de Pedro Pablo Kuczynski de menos de un 1%. Keiko Fujimori dice que hay que esperar a que lleguen votos del exterior y de algunas localidades peruanas, pero por supuesto esto es un cabeza a cabeza. Si llegara a ganar Pedro Pablo Kuczynski, que es probable, ¿cómo sería un gobierno del exministro Alejandro Toledo? Muy complejo, porque los resultados confirman que el país básicamente está fragmentado en 3 partes. Por un lado, la fuerza del partido de PPK, por el otro lado, el de Keiko Fujimori, Fuerza Popular, que tiene 73 congresistas en el Congreso, tiene mayoría absoluta, 11 de ellos, hay que recordar, investigados por presuntos vínculos con el lavado de dinero. Y por otro lado está la izquierda, que en el último tramo de la campaña le dio a PPK la posibilidad de tener un ligero margen de ventaja sobre Keiko Fujimori al hacer una convocatoria pública para que voten en favor de PPK. Ella ha dicho, la lideresa del Frente Amplio de la izquierda, que no es un cogobierno, que ella se va a mantener a la distancia como fiscalizadora, que su partido no ha hecho ninguna componenda con PPK ni con la agrupación política que él representa, pero que sin embargo, entre la decisión de elegir por Keiko Fujimori, que representa para ella y para su grupo un retorno a la dictadura, el fujimorismo, y por el otro lado PPK, era necesario hacer esta convocatoria. La sumatoria de todas estas voces, incluyendo la de ella, el antivoto, y además las vinculaciones que había del secretario del partido de Keiko Fujimori, el compañero de fórmula de Keiko Fujimori, también cuestionado porque entregó un audio editado en los últimos días antes de la elección presidencial, entrega un audio editado a un canal de televisión para desprestigiar una investigación periodística que finalmente cuestionaba el comportamiento de este secretario del partido de Keiko, que ahora está siendo investigado por la Fiscalía por lavado de activos. Entonces yo creo que si se confirma que efectivamente la tendencia de PPK es sobre el 1% o alrededor del 1% y que él es declarado como presidente del Perú, va a entrar a gobernar en una circunstancia en donde él tiene que llamar al diálogo. De hecho ya lo hizo, necesita tener un gabinete ministerial con todas las fuerzas, incluyendo las de la oposición, incluyendo la izquierda, y por otro lado va a tener que demostrar que sus promesas de campaña se van a poder cumplir, teniendo en cuenta que él ha hecho pactos con gremios bastante importantes, los sindicalistas, los ONGs de derechos humanos, es decir, una serie de grupos que no necesariamente son afines a PPK y que le van a decir cumpla con usted. Y finalmente va a tener que realmente promover un cambio que se siente desde el sur del país. Cuando uno mira el mapa en este momento, cómo quedó conformado el mapa electoral peruano, el norte claramente a favor de Keiko Fujimori y el sur muy a favor de PPK. Así que vamos a ver qué es lo que él hace cuando finalmente sea posesionado como presidente, si es que eso ocurre. Y en el Perú es un país de más de 30 millones de habitantes. Está en una localización geográfica importante, tiene fronteras al norte con Ecuador y Colombia, y después al este con Brasil y Bolivia y con Chile al sur. 23 millones de personas votaron ayer, y en esta campaña los argumentos de los dos candidatos eran los siguientes. Keiko Fujimori acusaba al señor Kuczynski de que en caso de que ganara, gobernaría a favor de los ricos. Kuczynski le acusaba a ella de que si ella ganaba, pues volvería a la corrupción, como en épocas de Alberto Fujimori, el padre de la señora Keiko Fujimori.
Kuczynski es un hombre de 77 años. Ha vivido en varios sitios del Perú, de niño estudió en Inglaterra también, se graduó en la Universidad de Oxford en Política, Filosofía y Economía en Exeter College, que es un sitio muy prestigioso, hizo un máster en la Universidad de Princeton, ha estado en el directorio de Credit Suisse, un banco internacional muy conocido, y fue ministro de Economía de Alejandro Toledo y además vivió aquí en Washington como funcionario de organismos multilaterales de crédito. ¿Usted cree que si él gana, si él se convierte en presidente del Perú, va a gobernar a favor de los ricos? No, yo creo que esto va a ser un respaldo muy fuerte a la democracia peruana. ¿Por qué? Porque por lo menos la mitad de los peruanos, y por cierto, el exterior, el resto del mundo, ve en su candidatura, en su persona, una persona que respeta las instituciones y que es transparente y que va a gobernar con ese sentido, mientras que por lo menos la mitad de los peruanos sospechan que no es así el caso con Fujimori, y últimamente han salido evidencias de que todavía tiene esos problemas que tenía su padre. Entonces, el mero hecho de que él esté gobernando es un espaldarazo pues a las instituciones de la democracia, del Congreso, del sector judicial, de esos poderes, que uno sospecha que bajo una presidencia de Keiko Fujimori estarían debilitados. Y eso importa no solamente para los peruanos, sino para todo lo que es la inversión extranjera. Hay que acordarnos que, después de todo, PPK es un banquero de Wall Street. ¿Qué otro país en el mundo va a tener un presidente que es un banquero de Wall Street? El Perú se ha vuelto un país no solamente complejo, pero muy único. No hay que olvidarnos que es una de las democracias de mercado más exitosos de Latinoamérica, con un crecimiento alto, con profundas reformas de mercado que han tenido éxito en reducir la pobreza y hacer otros logros en el campo social como casi ningún otro país en la región. Y a la medida que van cayendo los regímenes populistas y se ve el récord de ellos, sale todavía más, se destaca todavía más el Perú. Y PPK más o menos simboliza eso. Estamos hablando de una persona que entiende que las reformas son para todos, y en eso se basó su campaña, una campaña de reformas que hay que incluir a la gente más humilde del país. Es curioso, Juan Carlos, que Kenji Fujimori, el congresista que recibió más votos en las elecciones legislativas, hermano menor de Keiko Fujimori, no votó por ella. En Perú el voto es obligatorio, no votó por ella. Habían tenido alguna discusión, entre otras cosas porque él en un mensaje por Twitter hace algunas semanas dijo que si ya no ganaba las elecciones, él se presentaría, se lanzaría a las elecciones del año 2021. Sí, ahora se viene toda una sucesión dentro del mismo Fujimorismo, una lucha de poder entre Keiko y Kenji, muy similar, tal vez algo para una réplica de lo que vimos en los 90 cuando la esposa de Alberto Fujimori lo empieza a denunciar y luego se lanza de candidata a presidenta contra él. O sea, hay como ese tipo de canibalismo dentro del clan Fujimori. Veremos qué ocurre en esto, y esto pues, depende mucho, ¿verdad? La agenda política del mismo PPK como presidente, la actitud que vaya a tener el Fujimorismo hacia su administración. ¿Será una actitud revanchista? ¿Será una actitud de destrucción de su programa político? ¿O será una actitud responsable, sentarse a negociar con él aquellos puntos donde están en común? Recordemos que se presenta siempre al Fujimorismo como una visión política de derecha, que incluso las declaraciones que ha dado el mismo Kenji, él habla de que Verónica Mendoza era un atentado para el modelo económico peruano, porque el modelo de apertura, atracción de inversión. O sea, ellos creen, hasta ahora han creído en el modelo económico peruano que ha sido exitoso y que fue, al final de cuentas, el padre de ellos quien empezó estas reformas. La pregunta es, ¿tendrán esa misma actitud durante un gobierno de un liberal, de un PPK, o se volverán populistas, o empezarán entonces a acusar a PPK de ser un gobierno de ricos, de derechas, etcétera? Esa es la gran interrogante, creo yo, ahí. Nada más para añadir un punto de lo que señalaba Ian. Uno de los principales propuestas y planteamientos de PPK es reducir la informalidad. La informalidad en Perú es del 70%, y esto hace que, por más que Perú crezca, siempre cuesta más que esa riqueza permee a los sectores que están excluidos de la legalidad, de la formalidad. Y es por eso que esa fue la bandera de campaña en planteamiento económico de PPK, y ojalá en verdad tenga
éxito en reducir esos niveles altísimos de informalidad, porque efectivamente eso haría entonces que el éxito peruano económico sea más inclusivo. De confirmarse la victoria de Pedro Pablo Kuczynski en las elecciones del Perú, ¿qué lectura tendría eso en el paisaje latinoamericano, en el paisaje político de América Latina? Bueno, se puede leer como un gobernante más de centro derecha que llega al poder después del el triunfo de Mauricio Macri y el gobierno temporal de Michel Temer en el Brasil. Y se puede ver como el fin de la marea rosa, en donde se llenó América del Sur de líderes de centro izquierda, a los que por último no les ha ido muy bien. Una lectura rápida de esta elección. En primer lugar, en la primera vuelta Keiko Fujimori tuvo 40% del voto, alrededor de ese número, mientras que Kuczynski lo tuvo el 20%. Se estimaba en el Perú que más del 20% de los peruanos tomaban la decisión en el momento de llegar a la urna de votación. Es decir, que ese 21%, la mayoría votó por Kuczynski. Esto es un voto claramente de protesta contra el fujimorismo. Pero el hecho de que haya ganado, o si llega a ganar, PPK con un voto de protesta no quiere decir que pueda gobernar con ese voto de protesta, porque además ha hecho unas coaliciones como la que hizo con la izquierda, que son frágiles, no tiene mayoría en el Congreso, como hemos mencionado, la tiene bastante difícil, es un país bastante dividido, el fujimorismo sigue vivo y seguramente se reactivará en caso de una victoria tan pequeña. Llama la atención que pasan las horas y Keiko no ha concedido. O sea que todo esto da para que los primeros días de Kuczynski, si llega a ganar, van a ser unos días muy complicados. Llama también la atención cómo en el Perú la izquierda y la derecha están un poco borradas, porque se habla de Fujimori como un gobierno de derecha. Sin embargo, Keiko desde el 2011, que fue derrotada, ha hecho una campaña basada en la campaña del pueblo, de la periferia, de fuera de Lima, mientras que Kuczynski, que es en lo económico neoliberal, es visto más como el candidato de centro izquierda. En realidad eso está bastante borrado. Y adelante. Yo creo que el fujimorismo está mucho más débil de lo que aparece, ¿no? Porque después de estas elecciones queda claro, si pierde Keiko, que ya su oportunidad de ir a las elecciones presidenciales otra vez ya están acabadas, y esto ya está creando pugnas internas dentro del partido. Y sabemos que en el Perú, a pesar de que tiene 73 escaños, en el Perú es muy común que la gente del partido empiece a cambiar de partidos, y eso es algo que tiene muy en cuenta Pedro Pablo Kuczynski. Justamente iba a preguntarle a María Luisa sobre eso, porque el Congreso, en el Perú hay un sistema unicameral, hay solamente una cámara. De los 130 escaños, el Partido Fuerza Popular de Keiko Fujimori tiene 73, el de PPK, el de Pedro Pablo Kuczynski, Peruanos por el Cambio, tiene 18, y el Frente Amplio de Verónica Mendoza tiene 20. Si tiene la gran mayoría de los escaños parlamentarios Keiko Fujimori. Si se confirmara, repito, la victoria de Kuczynski, ¿cómo podría gobernar si no le van a pasar leyes? Yo creo que al final lo que va a ocurrir es que los congresistas que están, los congresistas electos del Partido Fuerza Popular van a tener que aceptar hacer alianzas con PPK y con las agrupaciones de otras tiendas políticas. Se van a voltear, para decirlo en español. Yo no creo que se van a voltear, yo creo que en ciertos aspectos les va a tocar tender una mano y decir es hora de hacer el diálogo. De hecho, anoche, cuando PPK recibe el primer conteo a boca de urna, que después es confirmado por las encuestadoras, y luego más tarde por la OMPE, más o menos un recuento muy consistente que le da más o menos el mismo margen, PPK lo que hace es invocar al diálogo con las otras fuerzas políticas de manera muy inteligente. Él no reconoce la victoria y dice ya gané, no, él dice esperemos con cautela y yo convoco a un diálogo porque es hora de dialogar, ya dando una señal de que él sabe que tiene una frágil coalición en el Congreso, y yo estoy segura que algunos miembros del Congreso de Fuerza Popular van a terminar dialogando con PPK, pero como dije antes, mucho va a depender de cuál es la conformación del gabinete ministerial. Sí. Y una última anotación, yo creo que esta es la gran oportunidad del Perú, que le permita al Congreso dos cosas que son muy importantes al margen del tema de la inclusión social, de los cambios económicos que tengan que hacerse para incluir al sur del Perú, que es, se tiene que pasar una reforma electoral para que no se repita el caos que tuvimos en este proceso electoral, donde algunas candidaturas fueron eliminadas en pleno proceso electoral de una manera muy sospechosa, y por otro lado se necesita además que el Congreso legisle en materia de corrupción, es decir, que le permita a los fiscales que investigan casos de corrupción y de lavado de dinero en este momento tener la garantía de que su investigación va a ser libre, independiente, sin la coacción política del poder, del Ejecutivo, etcétera, etcétera, de otros poderes, ¿no? Cambio de asunto para una respuesta muy breve de Juan Carlos Hidalgo, porque hubo elecciones ayer regionales
en México estaban en juego 12 gobernaturas, 12 gobernaciones, es un país que tiene 32 estados, y el PRI, el Partido Revolucionario Institucional de Enrique Peña Nieto, el presidente, perdió gobernaturas como las de Veracruz, Tamaulipas y Quintana Roo, en algunos casos en alianzas con el PAN. ¿Es esto un campanazo de alerta para el candidato que venga del PRI a las elecciones de 2018? Pues sí, vemos un PAN renovado, vemos también una pugna en la izquierda por quién va a ser el abanderado de la izquierda, si va a seguir siendo el PRD o va a ser el nuevo partido de López Obrador, que es Morena. Y bueno, una de las grandes interrogantes cuando Peña Nieto llegó al poder era si el PRI se había reformado, si era un nuevo PRI o eran los mismos dinosaurios de antes. Un amigo nuestro, Roberto Salinas, decía que no solo eran los mismos dinosaurios, sino que parecía un dinosaurio modificado genéticamente, como en la última película Jurassic Park. El PRI parece que no cambió, puesto que hay un hartazgo con la corrupción que es patente en el electorado. Lo que sí cambió fue el pueblo mexicano. Parece que no está dispuesto a soportar las mismas prácticas de antaño de este partido y lo castigó en estas elecciones y probablemente lo castigue en la elección del 2018. Ya regresamos a Club de Prensa. Volvemos a Club de Prensa en NTN 24 desde Washington. Muni, hay noticias de Donald Trump como prácticamente todos los días. A veces parecen aburridas, pero otras veces no tanto. Resulta que en las últimas horas hubo un informe de algunos extrabajadores de la Universidad Trump, de Trump University, universidad que fue cerrada hace varios años por muchas demandas que hubo contra el centro educativo. Y algunos antiguos trabajadores de la universidad han acusado a Donald Trump de manejos irregulares en esa universidad. Quien dio a la publicidad estos informes es un juez llamado Gonzalo Curiel, que tiene antepasados mexicanos. Donald Trump lo descalificó al juez, justamente por esos ancestros que tiene el juez Curiel, a pesar de ser un hombre muy serio, graduado en la Universidad de Illinois y además confirmado, nombrado por el presidente Barack Obama como un juez en un cargo importante. En las últimas horas le preguntaron a Trump si no estaba siendo racista al decir algo así, y además lo entrevistaron ayer en el programa Face the Nation de la CBS aquí en Estados Unidos, y le dijeron, bueno, si entonces mañana hay un juez de ancestros musulmanes, ¿usted pensaría lo mismo, que el juez está parcializado por tener esos ancestros, ya que Trump ha dicho que los musulmanes no deberían entrar a Estados Unidos, así como ha dicho que hay que construir un muro entre México y Estados Unidos? Y Trump respondió que sí, en cierto modo. ¿Esto le va a traer problemas a Trump o nada? Porque nada le trae problemas. Trump sí parece estar rodeado de teflón. Y todavía no es claro qué tanto lo vaya a perjudicar. A quien sí perjudica o a quienes sí perjudica es al Partido Republicano, que cerró filas alrededor de Trump cuando vio que estaba muy adelante en las encuestas y que tenía una oportunidad real de llegar a la presidencia. Dejaron de inventarse teorías de conspiración de qué iban a hacer para lanzar otro candidato y lo apoyaron. Creo que en este momento y tras estas declaraciones de Trump y tras el hecho de que él mismo ha dicho que no va a cambiar, los que tienen que darle explicaciones a sus votantes y a sus miembros del partido son los republicanos, que ahora se ven en una situación incómoda porque quieren condenar lo que dice Trump sin alienarlo a él. Tienen una sensación de responsabilidad que no están cumpliendo ahora con los votantes, es una vergüenza, y aparte tienen elecciones también en noviembre, una tercera parte del Senado y la totalidad de la Cámara de Representantes, donde los republicanos están viendo a gatas para mantener las mayorías. Entonces son a sus votantes en sus distritos y sus estados a quienes les tienen que dar cuenta los republicanos que han cerrado filas alrededor de Trump. Juan Carlos Hidalgo. Sí, aquí en Estados Unidos se habla mucho de lo que le dicen el silbato para perros, ¿verdad? Que es cuando alguien dice un comentario que es racista, pero que se necesita tener un oído muy fino para percibir el racismo detrás de una declaración. En este caso aquí no se necesita un silbato para perros. Aquí esto es una tumbacocos, como decimos en Costa Rica, que está por todo el barrio diciendo cosas impresentables. El problema es para el Partido Republicano, y no solo para esta elección, sino para el futuro. El Partido Republicano está en peligro de quedar marcado por una generación, como le pasó al Partido Republicano en California, que básicamente desapareció luego de que el gobernador Pete Wilson impulsara la propuesta 189. En este caso, el Partido Republicano está en peligro de alienar a toda una generación de votantes minoritarios y jóvenes. Hay que ver, entonces, todavía está a tiempo grandes figuras del Partido Republicano de salir a denunciar a Donald Trump y decir que no lo van a apoyar, pero dudo mucho que lo hagan. Ya regresamos a Club de Prensa. Volvemos a Club de Prensa en NTN 24 desde Washington. Murió el viernes Mohamed Ali. Todos los periódicos le dedicaron separatas completas a este boxeador, posiblemente el deportista más conocido y más polémico
del siglo XX sin duda. Había nacido en Louisville, Kentucky, hace 74 años, un 17 de enero. Se dedicó al boxeo cuando le robaron una bicicleta a los 12 años y un sheriff le aconsejó que antes de pegarle al ladrón aprendiera a boxear. Se convirtió en campeón mundial de todos los pesos cuando derrotó a Sonny Liston el 8 de marzo del 64 en Miami Beach, en aquella foto famosa. Después fue derrotado el 8 de marzo del 71 por Joe Frazier. Perdón, la primera pelea fue el 26 de febrero del 64. Después se convirtió al Islam, no quiso ir a Vietnam, estuvo detenido. La Corte Suprema de Estados Unidos lo declaró objetor de conciencia. Después peleó en 1974 con George Foreman en Zaire, lo que es la República Democrática del Congo, y fue un hombre que denunció muchísimas veces el racismo y la opresión contra los negros en Estados Unidos. Él decía que era el más grande, algunos creen que era el más grande, era el más grande. Lo que pasa es que tuvo una vigencia de 3 generaciones y yo creo que por la misma duración de su fama se convirtió en una leyenda, además porque rompió todas las barreras de religión, de raza, de activismo y luego superando una enfermedad. Claramente muchas generaciones sí. Parkinson, era el más grande. Bueno, no soy un gran fan del boxeo, pero al ver la reacción que ha habido, parece que definitivamente se puede decir fácilmente que fue el más grande del siglo XX. Tal vez habrá que ver otras figuras deportivas como Pelé o Maradona, si tienen el nivel de reconocimiento, pero por lo menos el nivel de admiración, eso dudo mucho que lo tengan. María Luisa. No solo en Estados Unidos, es interesante ver que la cobertura periodística en otros países, América Latina y Europa, también recogen ese sentimiento de admiración por lo que fue él, por lo que significó, más allá de los contrastes que él despertaba, y lo reconocen también porque fue en algún momento un embajador de buena voluntad de los Estados Unidos, así que se le reconoce su mérito. A todo el mundo le gusta un campeón, y a este fue mucho más allá, fue elocuente, fue poeta. Él siempre habló de lo que él pensaba. Todo el mundo sabía que él tenía principios y eso es algo que es respetado en todo el mundo. Yo diría que es probablemente la persona más reconocida, una de las personas más reconocidas del mundo, no solamente en el mundo del deporte. Había nacido Cassius Clay y se convirtió al Islam. Gracias a los 4, a ustedes los espero mañana en Club de Prensa.